Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación del día de hoy, martes 31 de enero del 2023. Recuerda que estamos en el ciclo A de Mateo, es el tiempo ordinario, y vamos a leer la carta a los Hebreos capítulo 12 del 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar de gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordar al que soportó tal oposición de los pecadores. Y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leer el Salmo responsorial. Es el Salmo número 21. El responso dice: Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es de Juan Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura de la carta a los Hebreos. Fíjense lo que nos está diciendo la carta de los Hebreos.
para que podamos entender también lo que está sucediendo en este evangelio. Recuerden que hay una coordinación o un seguimiento con estas lecturas. Así nos pone en la liturgia. Les informo que la carta de los Hebreos pues es un escritor anónimo. Les recuerdo que lo que está informando este judío, bueno, pues es una prédica que se la está haciendo ver a los hebreos. Les recuerdo también que les voy a decir cuál es palabra de Dios y cuál es lo que fue inspirado por Dios para que lo dijera este agiógrafo. En este caso, pues esta carta a los hebreos, esta porción o estos versículos, pues fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo para que nos dijeran esta información. Pero no es palabra de Dios, es la información que nos da el agiógrafo. Es importante aclararlo. Les digo esto porque no todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Inspirado, sí, pero no es palabra de Dios. Sí, es diferente. Que Dios te inspire a que Dios te hable. Eso es muy diferente, ¿eh? Te lo aclaro para que lo tengas, porque si no después hacemos una revoltura de cosas. Dice aquí que teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Pues es importante que nosotros nos alejemos de lo que siempre les hemos hecho hincapié. Lo terrenal, lo material, lo mundano, los lujos, el darle placer nada más a tus 5 sentidos, a tu sexualidad, a tus beneficios. Es muy importante que nos alejemos de eso. No es malo tenerlo, el problema es que somos asediados y que estamos ensoberbercidos o que estamos fanatizados con ese tipo de situaciones. Queremos tener mucho dinero, mucho poder, muchos lujos y queremos complacer a nuestros sentidos. El pecado que nos asedia, pues podríamos decir, ¿qué es pecado? Pues el pecado es la ausencia de Dios. El pecado es algo que el Señor te ha dicho que no lo hagas porque te destruye, te mortifica y te está alejando de Dios. Eso es el pecado. Sí, entonces, pues tú puedes decir muchas cosas. Pues, hay cosas que a lo mejor tú dices, pues eso no es pecado para mí, pues sí, pero hay otras cosas que sí son pecado para uno, ¿no? Cada uno tiene una diferente situación con respecto al pecado. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, o sea, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato, o sea, Jesús renunció a todo como ser humano. Acuérdense que Jesús cuando estuvo aquí con nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, ¿sí? Para que lo puedan ustedes identificar. Nuestro Señor Jesucristo, sí, era un ser humano, ¿sí? Sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios aquí. Cuando estuvo aquí, es el Hijo de Dios. Cuando no está aquí, es Dios Hijo. ¿Sí? A ver, ¿me expliqué? Una cosa es ser Hijo de Dios y otra es ser Dios Hijo. Aquí estaba como Hijo de Dios. Tomó Dios, se rebajó a la condición de ser humano para podernos venir a salvar. Sí, ese fue el formato, esa fue la manera. Acuérdense que nuestro Padre Dios había prometido mandarnos al Salvador. Él mismo nos vino a salvar. ¿Quién es el que nos salva? Dios. En forma de la segunda persona que es Jesucristo, Joshua. Es su nombre. En nuestro idioma le decimos Jesús, pero es Joshua o Joshua. Sí, la pronunciación, pues, y me van a perdonar, ¿no? Pero yo le digo Joshua. Bueno. Él renunció a todo, renunció a casa, vestido y sustento, para que me entiendan. Renunció a darle placer a sus 5 sentidos, a su sexualidad, renunció a tener una vida normal, como cualquier persona, cualquier hombre judío, tener su mujer y sus hijos, su primogénito, renunció a todo eso, porque nuestro Señor no venía a vivir de una manera humana, venía de una manera humana para hacernos vivir a nosotros de una manera divina. ¿Sí? Eso es importante que entonces tú lo tengas. Renuncia a todo, y eso nos dice nuestro Señor que ahora nosotros debemos de renunciar a todo. Dice, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono. Así lo dice el geógrafo, de que está sentado a la derecha del trono. Por eso los católicos,
ponen a un viejito ahí sentado y a la derecha ponen a otro personaje con barba y bigote abrazando la cruz. Supuestamente el viejito es Dios Padre y del lado derecho está nuestro Señor Jesucristo y en medio de los dos está una palomita, ¿no? Y le dicen que esa es la divina providencia o la Santísima Trinidad. Recordemos que nuestro Padre Dios pues, no es un ser humano. No, tampoco es un poder, tampoco es una energía. Es el Todopoderoso. Es el creador de todo, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Sí, de todas las galaxias, de todos los planetas, de todos los seres que hay en otros mundos. Y que a lo mejor ya han venido aquí, y a lo mejor tienen aquí bases también en la profundidad de los océanos, a lo mejor están en la Antártida, en el centro de la Tierra. No lo sabemos, porque nosotros todavía estamos muy en pañales. Estamos muy ignorantes todavía. Ah, no, pero nos levantamos que el cuello de que tenemos bombas atómicas, ¿no? Y que ya estoy invadiendo Ucrania, y que yo estoy vendiéndole armas a Ucrania para que se defienda, ¿no? No, sí, ya, nos sentimos que somos, ¿no? Y otros presidentes, ¿verdad? Sí, de otros países que sienten que son el número uno. No, estamos en pañales todavía, ¿eh? Pero bueno. Estamos en el año 2023 cristiano, porque contamos desde aproximadamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque estamos equivocados de 4 a 7 años, ¿eh? Pero bueno, en el año judío pues, están 5783, es otro año, ¿no? Diferente, más años, ¿no? Los años se empiezan a contar desde Abraham hasta acá, ¿no? Bueno. Nuestro Señor Jesucristo soportó la muerte en la cruz despreciando la ignominia. Y dice aquí sentado a la derecha de Dios, de nuestro Padre Dios, ¿no? Pues está ahí, o sea, Dios Hijo, ¿no? Sí. Ya no es el Hijo de Dios, así lo conocimos como Hijo de Dios, es Dios Hijo, ¿no? Nuestro Padre Dios nos ha presentado tres personas para poderlo comprender y entender y conocer. Dios Padre Creador, Jesucristo Dios Hijo, Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y el Espíritu Santo es la herencia que nos dejó Dios Padre, Dios Hijo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y ya lo tenemos con nosotros, es el reino que nos había prometido nuestro Señor. Ya hemos hecho a un lado el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Ustedes creen que nada más murió por los pecados de aquel entonces? Ah, pues entonces en vano murió Cristo. Murió nuestro Señor por nuestros pecados y estamos salvados. Lo que debemos hacer es no cometer pecados. O sea, tampoco te vas a dar vuelo a la hilacha, como dice el dicho, ¿no? Ah, pues me vale, ya, entonces cometa pecados de todas maneras. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. No, ¿y qué? ¿Ya te pusiste a trabajar entonces? Bueno, órale pues. Ya no te importan los pecados, ¿no? Vas a cometer muchos pecados, pero ¿ya te pusiste a trabajar con los dones del Espíritu Santo? Ah, ¿verdad? Pues eso es lo que es nuestro trabajo. Ahí sí no, ¿verdad? Sí, no, porque somos muy convenencieros. Sí, agarramos lo que nos corresponde y lo que nos beneficia, pero nuestras obligaciones ahí sí las hacemos a un lado. Es igual. No, no, aquí no es igual. Aquí es que te pongas tú a hacer lo que te corresponde. Sí, o sea, bueno, acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer, amar y servir el planeta Tierra, ¿no? No es malo, tenemos un cuerpo humano como Jesucristo. Sí, Jesucristo iba al baño, sí, ya se los he dicho, también hacía caca, o sea, si es que aquí quieren que se los digan, también orinaba, sí, también, sí, tenía que dormir, sí, le crecía el cabello, le crecían las uñas, sí, se tenía que bañar, tenía también sus malos olores en las axilas, en todos lados, ¿no? Pues tenía que bañar, pues tenía un humor, ay, era un humor santo, dirán unos, ¿no? Los que son bien fans, ay, sí, las santas uñas, el santo sudor, sí, ay, no sé. Ya no les sigo porque si no van a empezar ustedes a reírse. Imagínense lo que podría yo estarles diciendo, ¿no? Las santas greñas de nuestro Señor, el santo vello de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Y si comió frijoles, pues las santas almas del frijol también, ¿verdad? Sí. Bueno, esto porque se los digo porque ahorita en el Evangelio lo vamos a denotar, por eso se los estoy explicando ahorita aquí. Bueno, eso de que está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios, la verdad es que exagero aquí la geografía, pero bueno, pues vamos a darle oportunidad de que se expresen, ¿no? Ya se expresó así, y bueno, lo tenemos. Nuestro Padre Dios es el mismo tres divinas personas, ahí está, ¿no? Regresó a donde estaba, ¿sí? Al infinito y más allá, sí, ¿no? Bueno. Recordar al que soportó tal oposición de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, nos dice. Sí. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo.
Sí, todo lo que hizo. Ah, pero mucha gente no cree en él. Ay, no, es un invento. Sí, no, y los judíos dicen, ay, no es un bastardo porque, pues es que no conocimos a su papá, ¿no? Y dice mucha gente, no, ni existió Jesucristo. ¿Cómo no va a existir si es en la historia de los judíos? Pregúntenlo a los judíos. Y los judíos son antiquísimos, son más antiquísimos que los cristianos, que nosotros. Entonces no podemos decir que Jesucristo no existió. Y si de mínimo dices, bueno, Jesucristo existió, pero era un profeta. Ah, bueno, hasta ahí déjalo. Está bien. Entonces piensas igual que los judíos. Estás medio más en pañales. No que en pañales, no traes ni pañales tú. ¿No? Bueno, estás encueradito en conocimiento del Señor. Bueno, está bien. Pero de que existió, existió. ¿No? Entonces, recuerden lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No se cansen, no pierdan el ánimo. ¿Sí? Dice aquí al final, dice, todavía no han llegado a la sangre en nuestra pelea contra el pecado. ¿Sí? Acuérdense, hay que tratar de hacer a un lado, ¿sí?, el pecado para que podamos nosotros estar pues bien con el Señor. Leamos el Salmo responsorial, bueno, ya lo leímos, vamos a explicar. Rey David escribe, Salmo 21. Te alabarán, Señor, los que te buscan, pues sí, pues lógico, ¿verdad? Los que no lo buscan ya parece que lo van a alabar, pues no. Nosotros alabamos al Señor porque lo conocemos, lo amamos y tratamos de servirle, ¿no? Pero pues los que no lo conocen, pues que lo van a ver. Está como la señora esa que le dice, oye hijo, ve a ver a tu tía. Y si la ves le dices que me traiga la ropa, pues yo se la voy a lavar y se la voy a planchar. Y dice el niño, y si no la veo, pues si no la ves, ¿qué? Pues no le vas a decir nada. Pues sí, ¿no? Entonces aquí te alabarán, Señor, los que te buscan. Pues sí, así es. Los que no lo buscan, pues nunca lo van a alabar, ¿verdad? Dice, cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse. Si al encontrar a Dios, pues todo nos va bien, tenemos casa, vestir, sustento, estamos saciados, ¿no? Alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor, siempre hay que recordar al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, pues sí, lo que debíamos de hacer, ¿verdad? No, y en la actualidad ya parece que toda la familia cree en Dios, toda la familia respeta a Dios, toda la familia bendice a Dios, toda la familia hace oración, toda la familia se inclina ante nuestro Padre. Hay muchos que ya se descarriaron. ¿Por qué? Porque los papás no les enseñaron la verdad. No les enseñaron a conocer, amar y servir a Dios. Los invitaron a vivir en el planeta Tierra, a vivir, y si no los dejaron ahí que crecieran como perritos, ¿verdad? Como animalitos, ¿verdad? Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo, ¿verdad? Sí, todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, así decimos en la liturgia, ¿eh? Sí, porque no decimos que nos morimos. Si sentimos que estamos con el Señor, pues nos vamos a dormir. Sí, el cuerpo se acaba, se destruye, este cuerpo biológico, es una máquina biológica, tiene una durabilidad, ¿no? Como los carros, como las lavadoras, como las licuadoras, como los radios, ¿no? Como las pantallas o los televisores de antes. Tiene un tiempo de uso y se acaban, ¿no? Los puedes reparar, los puedes reconstruir. Pero nuestra máquina biológica tiene un tiempo, ¿no? El Señor dijo, 120 años, pues ahí se los dejo, ¿no? Échenle ganas, ¿no? Pero 120 años estar al servicio del Señor, ¿eh? Qué aburrido, dirán muchos. Ay, yo quiero 120 años, pero pues a ser feliz en lo planetario, ¿verdad? En lo mundano, ¿no? No, pues entonces nada más vas a vivir 20 años, hijito. 30, 40 y ya arrastrando el arpa. ¿Sí? Al arpa, porque estamos hablando de David. David tocaba el arpa, ¿verdad? Bueno. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, así lo dice el rey David. Si estamos con el Señor, nuestra descendencia pues va a perdurar, ¿no? Sí. Y si no, pues es porque Dios no quiso y ya. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? ¿Sí? Acuérdense que hay que vivir el día de hoy como si fuera el último. A lo mejor ya mañana no estamos, ya nos morimos. A lo mejor yo ya no les puedo grabar alguna explicación que quiero invitarles a que la escuchen. O a lo mejor ustedes ya no van a estar mañana y ya no la van a escuchar y van a venir a jalar las patas. No, no me pueden venir a jalar las patas, porque los que se van ya no pueden regresar, así dijo Dios. Sí. Bueno, entonces hay que vivir el día como si fuese el último, así dice. No te preocupes por el futuro, ya mañana tendrás sus propios problemas, dice Jesucristo. Y no te acuerdas de ayer, ¿sí? Porque tienes que vivir el día hoy, hoy, y no es como el presidente que tuvimos aquí que decía hoy, hoy.
No, no, pues es que hay que vivir la vida hoy, ¿sí? Ofrecerle al Señor, bendecirle al Señor y agradecerle al Señor hasta hoy. Ya mañana le agradezco yo mañana, ¿no? Sí, no, pues ayer le agradecimos ayer. Siempre hay que agradecerle siempre a nuestro Señor. Hay que platicar con nuestro Señor, ¿sí? Eso es importante. Bueno. Bueno, perdón por el sonido de un teléfono que sonó por ahí, pero ya saben que estamos en vivo. Sí, no, porque van a decir ustedes, pues, ¿cómo le hacen, no? Pues sí, no estamos en vivo, ya entran las llamadas y pues ni modo, ¿no? Tenemos llamado de nuestro Padre Dios y ahí vamos, ¿no? Como les digo, ¿no? Pues, nos llama nuestro Padre Dios y pues tenemos que ir, ¿no? Lo importante es que le hagamos caso a nuestro Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Es lo que debemos de hacer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros descendientes. Darles a conocer la palabra de, ¿qué le van a dar a conocer? Si es un doctor, no, al hijo le enseña medicina. Si es un abogado, le enseña leyes. Si es un contador, les enseña los números, cómo cobrar. ¿Sí? Si es un capataz, le enseña a dar órdenes. ¿Sí? Si es un gerente, le enseña cómo tener dirección ante los empleados, ¿no? Si es un carpintero, le enseña a clavar clavitos, ¿no? Al hijo, ¿eh? Si es un plomero, pues le enseña al hijo a plomerear. Sí, si es un vendedor, un comerciante, pues le enseña al hijo a vender, ¿no? Sí, fíjense que esto es muy importante que ustedes también lo tengan, ¿no? Porque si en la casa alguien toma, alguno de los hijos va a tomar. Tómale. Si en la casa alguien fuma, alguno de los hijos va a fumar. ¿Sí? Si en la casa alguien es ratón, que roba, pues algún hijo va a robar. Si en la casa alguien se droga, pues alguno de los hijos descendientes se va a drogar. Si eso es muy común, si eso es muy normal, ¿por qué me pregunto yo? Si conocemos, amamos, servimos a Dios y decimos que somos cristianos o católicos, ¿sí? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos a conocer, amar y servir a Dios? Que no sé, pues ponte a estudiar. ¿Sí? Investiga para que le puedas enseñar a tus hijos. Bueno, vamos al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Vamos a ver qué nos está diciendo el Evangelio. Es algo importante que estamos viendo aquí del Evangelio. Dice que en aquel tiempo que es Juan Marcos. Acuérdense que le digo Juan Marcos porque era su nombre Juan, pero le decimos Marcos, así es el Evangelio de Juan Marcos, porque Marcos pues, era su nombre romano, a lo mejor un apodo. ¿Verdad? Capítulo 5 del 21 al 43. Dice que en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Cómo le daba uso a las barquitas de Simón Pedro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sí, no, pues estaban a su servicio. ¿No? Ni modo que dijera que no Simón Pedro. Le dice que no y lo cambia. A ver, escogen a otro. Ya parece que era Simón Pedro, ¿no? Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Sí, sí. Era la forma de cómo no lo apretujaran y no lo aventaran, ¿no? Los 12 discípulos pues lo ayudaban a que no lo apretujaran, eran como guardaespaldas, como guaruras, ¿no? Sí. Se acercó un jefe de la sinagoga, fíjense, un jefe de sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se le echó a sus pies, fíjense, en símbolo de humildad, sino que era un jefe, ¿sí? Se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Fíjense que sentía, ¿no? Que Jesús podía hacer eso, tenía fe, es lo que nos dice Dios a nosotros, tengan fe en mí. No, tenemos más fe en nuestra razón, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestro modo de ver las cosas, en nuestro modo vivendis, ¿sí? En nuestro dinero, en nuestro poder, ¿sí? Ahí está, se dan cuenta cómo ese es el pecado original, ese es el pecado de haber comido la sabiduría del ser humano, ¿se dan cuenta? Le tenemos más confianza en eso. Y nuestro Señor nos dice tener fe en mí, en Dios. Le ruega con insistencia. ¿Sí? Bueno. Se fue con él, Jesús dice, pues vamos, vamos jefe, vamos.
Sí. Pero lo seguía mucha gente. Hagan de cuenta que estaban como en Pantitlán, es una estación del metro, aquí en México, en la ciudad de la capital, ¿no? Uy, no, como hay gente, ay, hijo. No, 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 en el metro Pino Suárez, no, 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 hay un montón de gente, ¿no? Se apretujan ahí, no, no, no. Ahí no necesitas que caminar, ahí te llevan, casi casi te cargan, sí, ¿no? O sea, sí, más o menos, ¿no? Pero nos menciona que había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. 12 años, fíjense, el número 2, que es la asamblea, ¿no? 12 años, sí, porque los 12, de las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, ¿sí? A los 12 años nuestro Señor Jesucristo estaba dándole clases a los sabios en el templo ahí en Jerusalén, cuando dice la historia, dice, el niño perdido y hallado, ¿qué niño? A los 12 años ya es todo un hombrecito. Niño. ¿De dónde sacan eso de niño? O sea, los dos niños son los de 3 4 años. Son niños. 12 años. No, ya a los 12 años ya saben todo. Pregúntenle a sus hijos. ¿Eh? Sí, a los 12 años ya saben más que ustedes. Pues sí. Ustedes no saben manejar el internet. ¿Y sus hijos? Son hábiles para eso, ¿no? Y todo. Mercado Libre. Sí. Y yo se lo compro. Sí. Sí, no, ya saben cómo son ahora, ¿no? Bien, digitales, ¿no? Ajá, bueno. Tenía 12 años de tener ese flujo de sangre, pues era de su útero, yo creo, la señora, ¿no? Tenía quistes o no sé, ahora lo sabemos ya con la medicina adelantada hoy en día, ¿no? Sí, tenía sangrados muy fuertes, ¿no? Imagínense, pues la gente hoy en día, las mujeres se tienen que operar de los quistes, porque si no va a estar sangre y sangre, sangre y sangre, ¿no? Sí. Había sufrido mucho a manos de los médicos. Pues lógico, pues aquel entonces que iban a poder curar eso los médicos. No, no, aquel entonces no curaban ni un dolor de cabeza. Pues nunca habían abierto el cuerpo humano, para decirlo así, para ver cómo se constituye un cuerpo humano. Pues ahí más o menos como que medio lo pensaban y lo sabían. Pues no, no sabían coser la piel, no sabían hacer una cirugía. No, pues no inventen, no había anestesia, ¿sí? No había medicamentos contra los microbios y las bacterias. Se echaba a perder la carne o se infectaba y se moría la gente de infección. Esos médicos de entonces, no, no, el doctor Simil era un héroe en la actualidad, ¿no? Sí, no, porque la gente, el doctor Simil. Sí, no, pues sí. Bueno, había padecido mucho en manos de los médicos, pues lógico, se había gastado en eso toda su fortuna, fíjense. No le sacaron el dinero a los médicos, no, sí, hoy en la actualidad lo mismo, ¿no? Te vas a operar de algo y luego te vas al Seguro Social o al ISSSTE, que son las dependencias que hoy tenemos en México, y este es el servicio médico que tienes por trabajar, ¿no? En la iniciativa privada o del gobierno y bueno, pues te operan y ya, porque pues te van cobrando cada mes, te van cobrando, uses o no uses la institución, te cobran un dinero, ¿no? Y ya, pues, cuando lo necesitas, pues ya no te cobran, ¿no? Ah, no, pero te tratan, te dan una atención, ese te lo dejo a tu criterio. Sí, porque habrá gente que diga, a mí me fue muy bien, y a otra gente, a mí me fue de lo peor. Pero bueno, no gastas, ¿no? Ya está pagado. Pero si quieres pagar particular, no te sale carísimo, ¿eh? Una operación, ¿no? Sí. Estamos en el año 2023, yo mínimo pienso que una operación de quitarte los quistes y todo eso sí te va a salir con unos 100,000 pesos mínimo, ¿no? Bueno, ahí te lo dejo, ¿no? Yo sé que tú tienes dinero y que dices, a mí mis timbres, ¿no? Yo me voy a Lindavista, yo me voy al Polanco, yo me voy al Hospital Ángeles, ¿no? Así le dicen al Hospital Ángeles, no es que sea de allá del cielo, ¿eh? Sí, ese es otro. Es, bueno, se había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Pues lógico, pues ¿cómo le van a curar? No sabían curar eso para que se den cuenta que las enfermedades siempre han existido. Sí, si creen ustedes que es nuevo las enfermedades, no, lo que pasa es que las estamos teniendo ahora y nos damos cuenta, ¿no? Bueno, oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando ella, con solo tocarle el manto me voy a curar. Fíjense qué fe, ¿sí? O sea, eso es muy importante, así como el jefe de la sinagoga, con que le imponga las manos se cura mi hija, con que le toque su ropa me curo. Fíjense, eso es lo que necesitamos nosotros, tener fe en Dios, confiar en el Señor y estar cerca de... Ah, no.
Confiamos en los doctores, en los abogados, en los ingenieros, en los arquitectos, y ya se cayó la casa del terremoto, ¿no? Ya no puedes ni reclamar, pues ya te moriste, ¿verdad? Estás adentro de la cárcel, ya confías mucho en el abogado y ya estás adentro de la cárcel, ya te mandaron 20 años de cárcel, ¿no? Ya eres inocente, ajá. Sí, confiaste en el contador y no pagó los impuestos y te metieron a la cárcel, ¿sí? Por no confiando en el contador, ajá. Sí. Confías en el doctorcito, te digo, y ya te moriste. ¿Cómo le vienes a reclamar? Pero si te sacó toda la lana posible y por haber, ¿no? Hay que confiar en el Señor, así como esta señora y como el jefe de la sinagoga, el señor Jairo, ¿sí? Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. ¿Cómo ven? Oye, yo no sé, ¿verdad? No era magia, ¿eh? Es un milagro del Señor. Ah, sí. Ahora salen con que el Señor lo hacía con magia. No, ¿verdad? Pues no era mago. No, era un milagro del Señor, le corregía, la curó. Y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, fíjense, una fuerza divina de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Y lógico que los discípulos le dijeron, Señor, estamos aquí todos apretujados, pues ¿cómo todavía preguntas quién? Pues todos. Entonces, ¿cómo preguntas, Señor, quién te ha tocado? ¿Sí? Y bueno, pues se da cuenta nuestro Señor Jesucristo que había salido de él una fuerza divina. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Enseguida mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo empieza a buscar. Oigan, si es Dios, pues luego ya se hubiera dado cuenta de dónde estaba y quién era. Pero se dan cuenta cómo aquí la actitud de nuestro Señor Jesucristo es de un ser humano que está buscando a la persona que había recibido esa fuerza divina. Es lo que los decía yo hace rato en la carta de los Hebreos. Nuestro Señor Jesucristo aquí está como un ser humano, tenía los 5 sentidos igual que los tenemos nosotros, el sexto sentido que también tenemos nosotros. ¿Sí? Ahí la mujer se acerca asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Le dijo, no, yo pues te toqué porque tengo esta enfermedad y he perdido mucho tiempo y he sufrido mucho. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Órale. No, pues esto sí es para que los doctores en la actualidad se queden sorprendidos, ¿no? Sí, pues cómo van a poder hacer. Sí, aquí te meten a una cirugía para curarte de tus quistes, ¿no? Del útero, que a lo mejor pues ya no sirve y te lo tienen que quitar porque estás sangrando, ¿no? Bueno, todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga, del señor Jairo, para decirle a sus sirvientes, tu hija ya se murió, o sea, ya para qué molestes al maestro. Jesús los alcanza a escuchar y le dice al jefe de la sinagoga, no temas, tú ten fe. No permitió que lo acompañara nadie, nada más Pedro, Santiago y Juan. Nada más estos 3 discípulos. Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, ¿sí? De la señora Salomé, los aborígenes, le decían, ¿no? Los hijos del trueno, ¿sí? Pedro, Simón Pedro, el discípulo. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que estaban ahí. Estaban llorando, ya saben que hay un montón de mujeres. Ay, cómo les encanta llorar, ¿no? Hasta las contratan para llorar, ¿no? De todo lloran. Tristes chillan, alegres chillan. De todo chillan, como dice uno, ¿eh? Lo que es el puchero. Y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, qué estrépito y alboroto tienen y qué lloros son todos estos. La niña no está muerta, está dormida, dijo Jesucristo, fíjense. Y que se ponen a reír. Nah, este cuate es un charlatán. No la vi, yo la vi, cómo se murió, ya no respira. Y yo, sí, ya. Bueno, se reían de él. Pero él los echó fuera todos. Sáquense, sáquense de aquí, incrédulos, hombres de poca fe. Es lo que nos puede hacer nuestro Señor al no creerle, echarnos fuera. Adiós, que les vaya bien. Sigan participando. ¿Sí? Ojalá y no nos haga eso nuestro Señor, que siempre nos tenga Él en su presencia, ¿no? Y que nos ayude, siempre y cuando pues tú estés haciendo las cosas conforme Él te lo está pidiendo, ¿no? Sí, eso es importante. Pero él echó fuera a todos, nomás se quedó con el papá y la mamá, o sea, el señor Jairo, su esposa y la niña que estaba enferma, dormida.
y sus acompañantes, o sea, nada más Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué nada más entró con ellos? Porque eran los que iban a recibir esa instrucción. Y los demás discípulos, los otros 9, se quedaron afuera para que nadie entrara como guaruras, o sea, como policías, ¿sí? Como granaderos, ¿sí? Ahí los dejó ahí afuera. Pero ¿por qué Pedro, Santiago y Juan no escogió a Felipe, a Mateo? ¿Sí? ¿Por qué no escogió a Judas Tadeo? ¿Por qué no escogió al otro Simón? ¿Por qué no escogió a Judas Iscariote? ¿Por qué no escogió a Bartolomé? O sea, ¿por qué no escogió a otros? ¿Por qué escogió a Pedro, Santiago y Juan? Punto 1, Pedro porque era el guía, iba a ser el que iba a dejarlo al frente de toda la asamblea, de toda la iglesia, que es todos los discípulos. Santiago porque iba a ser el primer discípulo que iba a morir. Acuérdense que es el primer pues, apóstol que muere asesinado. Sí, porque el primero que muere es Judas Iscariote porque se trata de ahorcar, pero en la acción de la prédica es Santiago el primero que muere. Y Juan porque va a ser el último de los discípulos que muere en la isla de Patmos. Por eso escogió a los 3, para que tuvieran conocimiento de la prédica de esto que iba a ocurrir ahorita aquí, de esto. ¿Sí? Por eso, esa es la razón. ¿Sí? También los escogió para que vieran la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? De la transfiguración. O cuando estaba en el huerto de los olivos que le dijo Pedro, Santiago y Juan, vengan para acá, permanezcan despiertos. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué entonces Juan dice que era su consentido? Si también jalaba con Santiago y con Pedro. ¿Por qué? Pues, él se quiso sentir el consentido. Nuestro Señor Jesucristo no podía tener consentidos. Todos somos sus consentidos. Todos. Todos somos sus hermanos. Todos somos hijos de Dios. Bueno, ese es otro asunto. Ya después lo vamos a analizar con más ahínco. Bueno, se queda nada más con ellos, ¿sí? Con el papá y la mamá. Entró donde estaba la niña, la cogió de la mano. No le puso en la frente su mano. No, 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 no. La toma de la mano. ¿Sí? Y le dice, Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Igual que la señora que te daba enferma, 12 años. Esta niña tenía 12 años. Ese es el número de la iglesia. Ese es el número de la asamblea. Ese es el número de los 12 discípulos. Es el número de las 12 tribus de Israel. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor todos. Pedro, Santiago y Juan, el señor Jairo, su esposa, ¿sí? Y cuando salieron afuera, todos, yo la vi que se murió, hasta le di 2 cachetadas para ver si despertaba. Y no despertó, diría alguno por ahí, ¿no? Les insistió en que nadie se enterase. Ajá. Y les dijo que dieran de comer a la niña, pues sí. Que le dieran de comer. A lo mejor la niña lo que tenía era una desnutrición, fíjense. A lo mejor se había muerto de la anemia, aunque nuestro Señor Jesucristo dijo, está dormida. Por eso les digo que todos los que nos dormimos en esperanza de la resurrección, y aquí resucitó esta niña, la hija del señor Jairo, del jefe de la sinagoga. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. También resucitó al sirviente del centurión cuando lo fue a visitar, que fueron y le dijeron, ya ni lo molestes, ya se murió tu sirviente, el que has querido mucho. Y no, pues resucitó, ya lo habían visto muerto. A esta niña ya también la habían visto muerta los que estaban ahí, pues resucitó. ¿Sí? Entonces resucita a Lázaro, resucita a ese sirviente del centurión, resucita a esta niña. Y también a un niño, hijo de una señora del pueblo de Naín. No sabemos el nombre del niño ni de la señora, pero siempre le hemos dicho que es el niño Naín, pero no se llamaba así. También lo resucitó. Son las 4 personas que tenemos muy en conocimiento de que haya resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues, hermanos, espero que me hayan entendido esta pequeña explicación que yo les proporciono. Yo sé que ustedes son muy dados a leer, a investigar, a hacer oración, pero pidan al Espíritu Santo que les indique qué es lo que deben de entender. Pues yo aquí entiendo de que hay que tener fe en Dios. Y hay que estar unidos a Dios. Y que recordemos todo lo que hizo por nosotros. Y que hay que enseñarle a los demás lo que hizo Dios. Sí, ya sé que estamos en el año 2023 y que ya casi todo esto se olvida.
¿sí? Y que muchos pastores y muchos guías espirituales, muchos presbíteros, muchos sacerdotes, andan muy mal. El maligno los ha distorsionado, los ha destruido y se andan dedicando a todo lo mundano y terrenal. Y se han olvidado a lo que se deben de dedicar, que es a transmitir la palabra de Dios a los demás y ayudar a los demás, ¿no? Y bueno, pues ni modo, ¿no? Hay que pedir por ellos porque pobres también ya se han ensuciado, igual que todos nos ensuciamos, ¿sí? Que Dios te bendiga.